Completando nuestras notas sobre el estudio gramatical de un texto, hemos de hacer referencia a los modismos, es decir, los modos de hablar o escribir que se suelen apartar en algo de las reglas de la gramática y que expresan ideas diferentes de lo que literalmente indican sus palabras. Todas las lenguas los tienen, inclusive el español. Por ejemplo, cuando decimos que alguien ha perdido la cabeza, nadie se le ocurre que a tal persona se le desprendió la cabeza del cuello. Es una manera de decir que se ha ofuscado su razón. La Biblia también tiene modismos que no podemos pasar por alto y vale la pena tenerlos en cuenta. Dice, por ejemplo, algo que yo quisiera que ustedes vean, es que cuando no tenemos conciencia de esto, podemos incurrir en muchos errores. Vamos a mencionar algunas cositas que nosotros decimos comúnmente. Según el señor José Martínez, vale la pena traer a la memoria algunos de los pasajes donde hemos usado estos modismos. Por ejemplo, cuando decimos, demos libertad al Espíritu Santo. ¿Eso es común entre nosotros, sí o no? Demos libertad al Espíritu Santo. Cuando en su lugar deberíamos afirmar, donde está el Espíritu Santo, allí hay ¿qué? Libertad. Pero cuando decimos, ven Espíritu Santo, es como si en ese momento, antes de haberlo dicho, el Espíritu Santo no estuviera. Sin embargo, es un modismo que se acepta, pero debemos entenderlo como tal y no como la realidad. La realidad es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el Espíritu Santo está en nosotros siempre, permanentemente. ¿Estamos de acuerdo? Dice la Escritura, yo lo dije hace un momento, voy a repetirlo, y búsquenlo ustedes en Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro espíritu, a vuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu de Dios está en mí desde cuando yo nací de nuevo. Es curioso esto, y es algo que no comprendo, pero es la verdad. La primera persona de la Trinidad que vino a mi vida y que vino a tu vida, ¿quién fue? No fue el Señor Jesucristo, fue el Espíritu Santo. Cuando yo aún no era cristiano, cuando aún yo no había nacido de nuevo, vino y me convenció de pecado, de justicia y de juicio. ¿Estamos de acuerdo? Y una vez que me convenció de pecado, de justicia y de juicio, sin que yo lo entendiera, solamente bastaba que en aquel momento, fue necesario que en aquel momento el Espíritu de Dios quitara la venda espiritual que yo tenía para que reconociera que yo era un pecador y a la vez que Jesucristo es mi Salvador. Y fue por eso que entonces pude reaccionar por la gracia de Dios. Y Dios me dio en aquel momento un grado de fe especial, no que yo lo tuve. Él me dio un grado de fe, un don especial de fe por su gracia, para que yo pudiera creer en Cristo Jesús. Porque no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios, nuestra salvación y la fe que nos llevó a esa salvación en Cristo Jesús. Después que el Espíritu Santo me convenció, me trajo a Cristo, recibí a Jesús, Él mismo produjo en mí lo que se llama esto del nuevo nacimiento. Nací de nuevo. Y al haber nacido de nuevo, nazco del Espíritu de Dios. En Juan capítulo 1, si ustedes siguen conmigo, versículo 12 dice que a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Quiere decir que antes no lo eran. Pero en el versículo 13, óigame bien, y ustedes van a decir si estoy en lo correcto o no,
Nosotros siempre nos aprendemos de memoria el versículo 12 para evangelizar, ¿cierto? Pero muy poco tomamos en cuenta lo que dice el versículo 13. Y el versículo 13 alude a esos hijos de Dios que no son nacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino que han sido engendrados por Dios a través de su Espíritu Santo. Y luego Juan 5:6 dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Estamos de acuerdo con todo eso? Ahora escúcheme. Al nacer de nuevo, soy creado en una nueva criatura. Porque mi viejo hombre, según Romanos 6, fue crucificado juntamente con Cristo. También aceptan eso, ¿verdad? Ahora, yo no sé si alguna vez ustedes se han hecho esta pregunta. El viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Y yo también fui juntamente crucificado con Cristo. Pero, ¿han encontrado alguna vez en la Escritura donde diga que el viejo hombre resucitó? Y si el viejo hombre no resucitó, ¿por qué de vez en cuando decimos, es que se me salió el viejo hombre? Amados, esto es importante. Por causa de la carne, de nuestra naturaleza, los vicios, las mañas del viejo hombre siguen en nuestro cuerpo, se manifiestan en nuestro cuerpo. Pero yo soy una nueva creación en Cristo Jesús y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Déjenme darles este cuadro. En la Trinidad, Dios el Padre me amó y te amó a ti de tal manera que se hizo hombre en la persona de Jesucristo, y Jesucristo es la expresión máxima del amor de Dios de manera concreta. Él dio su vida por mí, y al dar su vida por mí satisfizo la justicia de Dios, las demandas de la justicia de Dios. ¿En qué sentido? Toda la maldad, toda la iniquidad, todo el peso del infierno que había en mí por causa del pecado, cayó sobre Jesucristo. Yo pequé y yo debía ir a la condenación eterna y en efecto estaba condenado para ir allá. Pero Jesucristo ocupa mi lugar y todo el peso de la ira de Dios, de la santa ira de Dios, contra el pecado, contra la iniquidad, contra la perversión, todo ese peso de la justicia de Dios cae sobre Jesucristo, por mí y por ti. Yo peco y Él paga por mí. ¿No les parece eso pura gracia? Dígame, ¿sí o no? Es la máxima demostración de la gracia y del amor de Dios por nosotros. Pero el Señor Jesucristo literalmente se fue a las mansiones celestiales y está con el Padre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dice la palabra así? Y cuando se fue, le dijo a los apóstoles, a ustedes les conviene más que yo me vaya, porque si no me voy, el otro Consolador no vendrá. Pero cuando Él venga, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les quiero que analicemos esto. Jesús dice el otro Consolador. ¿Quién era el Consolador de los apóstoles en ese momento? El Señor Jesús. ¿A quién necesitaban Él que llenara todos los vacíos y todas las necesidades que ellos tenían? A Jesús personalmente. Si Jesús se va, no nos deja huérfanos. ¿A quién nos manda? A su Espíritu Santo. Y hermanos, escúchenme. Yo, a lo largo de más de 30 años, he venido haciendo investigaciones acerca de lo que la Biblia dice del Espíritu Santo.
escribí una investigación que titulé